presentación. Ok, entonces, primeramente saludar a los que no había saludado y a los que están viendo el video. Bueno, para la clase de hoy vamos a principalmente a hacer ejercicios, ¿verdad? Porque ya la materia la habíamos visto completa. Eso hoy hace 8, entonces vamos a ir haciendo algunos de los ejercicios que les había recomendado y cosas por el estilo. Ok, entonces voy a quitar el video porque ahí ha estado, no sé, hoy he estado jodiendo demasiado la computadora, así que mejor para no gastar mucho ancho de banda. Ok. Entonces, si quieren, vamos a ir poco a poco haciendo haciendo ejercicios de diferentes cosas. Y me parece que sería bueno empezar con un ejercicio acá, más que todo para utilizar el concepto de trabajo. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, déjenme nada más poner aquí el chat y los participantes para tenerlo ahí cerca. Ok, entonces dice el problema lo siguiente. ¿Cuánto trabajo va a realizar una fuerza horizontal de 150 newton sobre un bloque de 18 kilogramos? Cuando la fuerza empuja el bloque 5 metros hacia arriba por el plano sin fricción e inclinado 32 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a llegarlo hasta acá. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Hacer esta parte. Entonces, el trabajo debido a la fuerza sería agarrar esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza que nos están dando. Y como el bloque se mueve en esta dirección, entonces vea que la fuerza va a tener, la fuerza al ser aplicada así, va a tener entonces una componente hacia allá y va a tener una componente hacia allá. Esas serían las fuerzas o las componentes de esa fuerza. ¿Me siguen? Esto más que todo para tomar aquí el eje X y en esta dirección sería nuestro eje Y. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, o para hacerlo más fácil, veamos que la fuerza sería aplicada acá, transportando un poco esa flecha. Por lo tanto, para sacar la componente, sería con este ángulo que tenemos acá. Y esa sería la parte de la fuerza que estaría ejerciendo trabajo. Porque la otra parte va a ser perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado es la fuerza en esa dirección, que sería F por el coseno del ángulo, multiplicado por la distancia. Y ahora, ¿quién me puede decir cuánto vale ese ángulo? Compañeros, compañeras. 32. 32. Porque vean que aquí puedo ver dos líneas
paralelas y una transversal. Entonces los ángulos S y el de inclinación serían iguales. Por lo tanto, tenemos que el trabajo sería la fuerza, sabemos que es de 150. ¿Y cuánto es la distancia que recorrió? 5 metros. 5 metros, correcto. Entonces, como está ese trabajo, va a ser ese valor de ahí. ¿Y cuánto les da en la calculadora? 636. Ok, 636 julios. Ese es el trabajo que estaría realizando esa fuerza. ¿Cómo van viendo esto? Bien, mal, más o menos. ¿Lo van entendiendo? De momento todo bien, profe. Ok. Ahora nos dicen, ¿cuánto es el trabajo efectuado por la fuerza de la gravedad? ¿Hacia dónde va la gravedad? Hacia abajo. Entonces, vean que aquí la gravedad o esa va a tener una componente que es antiparalela al desplazamiento. Entonces vamos a decir que el trabajo debido a la gravedad es igual. Vamos a ver acá. A ese le llamé un ángulo. Voy a llamarle phi para darle otro nombre. Entonces va a ser el peso por el coseno del ángulo, el coseno de phi. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Por el desplazamiento. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe. Ok. Vean acá que yo estoy usando el coseno de phi. ¿Cuánto vale ese ángulo phi? 58. 58, correcto. Ese porque está más fácil de encontrar. O también se podría hacer con el seno de 32. Porque el seno de 32 sería este otro ángulo de acá. Que sería así. ¿Me siguen? Y el peso entonces va a ser 18 kilogramos por 9,8. Que sería masa por gravedad. Sí, no, más o menos. Ok, solo que ahí tengo un pequeño error, un pequeño gran error. Y es que vean que esta flecha o la componente del peso es antiparalela. Entonces, tenemos que agregar un negativo. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Profe, ahí también se le podría agregar a la aceleración que sería la gravedad, ¿no? No tanto a la gravedad, más que todo es, hay que observar
las flechas hacia dónde van. Ya la dirección de los vectores. Lo que se podría agregar o ese negativo que aparece ahí, yo lo podría observar que es el ángulo entre ambos. Que en lugar de poner este negativo, ¿ok? En lugar de poner este negativo, yo le pondría un coseno de, vamos a ver, serían 32 más 90, un coseno de 122 grados. ¿Ok? Si le quitamos ese negativo sería 18 por 9,8 por el coseno de 122 por 5. Calculen de las dos maneras, a ver cuánto les da. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted me podría decir de dónde sacamos el coseno de 58? El coseno de 58, ya le digo. Sí, Ok, ese coseno de 58 proviene de acá. Vean, voy a quitar estos 122 y un poco todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, ahí está el peso, ¿cierto? Compañera. sí, Entonces yo voy a hacer este sistema de coordenadas acá. Este es el eje X para que el desplazamiento vaya en uno de los ejes. Y este es el eje Y, ¿cierto? sí, profe. ¿Ya lo va viendo o todavía no? Creo que sí. Entonces los 58 grados se me forman acá. Y como lo que me sirve no es el peso como tal, sino la componente de ese peso que va en el eje X, sería esta componente de acá. Sí. Sí, profe, listo. Gracias. Ok. Que eso viendo el ángulo de 58. Pero también lo puedo encontrar viendo el ángulo de 32, que sería esta componente de acá, del peso. Este es el eje X y este es el eje Y. Sí. Sí, profe. Ok, eso va a depender entonces de cuál de los dos sea el que usted quiere ver. Ok. Igual acá con el coseno de 122, sin agregarle el menos, porque aquí está agregado en el ángulo. ¿Cuánto les da esto? 18 por 9,8 por el coseno de 122 por 5. Menos Me da 467. Ok. ¿Ve que les aparece el menos? Eso es porque estamos tomando el ángulo que hay entre el desplazamiento y el vector peso. ¿Ok? No confundan eso. Traten solo una de las dos formas o una de las tres formas que tenemos. Yo prefiero siempre observarlo de esa manera porque es más fácil recordar cómo sacar eso de esa manera. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok.
¿Cuánto trabajo realiza la fuerza normal? ¿Hacia dónde va la normal? Perpendicular a la superficie. O sea, iría hacia allá. ¿Y cómo es la normal y el desplazamiento? ¿Cómo son la normal y el desplazamiento? Perpendiculares. Por eso el coseno de 90 da 0. En otras palabras, la normal no ejercería trabajo, ¿verdad? Porque la normal es perpendicular al desplazamiento. ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? Compañeros, compañeras. Vamos, profe. Ahí vamos. Ahora nos dicen, suponga que el bloque parte del reposo, o sea, velocidad inicial es igual a 0. Y nos preguntan cuál es la rapidez del bloque después del desplazamiento. Sabemos entonces que por definición el trabajo neto es igual a ¿qué? Al cambio de la energía cinética. Entonces, el trabajo neto o el trabajo, bueno, mejor le quito esa N para no confundirla con el trabajo de la normal. Si no, le voy a llamar el trabajo total. El trabajo total que se realiza sobre el bloque es igual al cambio en la energía cinética. O sea, es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Y nos dicen que parte del reposo, o sea, esta parte o la energía cinética inicial es 0. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo entre la masa. ¿Ok? Pero el trabajo total sería sumar esos de ahí. Entonces, el trabajo total, si sumo estos 3 trabajos, ¿cuánto me da? Sería 636 menos 467.4 más 0. Eso me da 168,6 julios.
Ese es el trabajo total que tenemos. Entonces sería 2 por el trabajo. Dividido entre la masa. ¿Y cuál es la masa? 18 kilogramos. Y eso nos da entonces una velocidad inicial de, una velocidad final de 4,33 metros por segundo. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. De momento todo bien, profe. ¿Se lo entendieron bien? Sí, de mi parte sí. Ok. Y básicamente se le hace el mismo tratamiento a a todos los que tengamos esas cosas. Ah, bueno. Entonces, si quieren, acá nos dicen, bueno, resuélvalo tomando este coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso para resolverlo con ese coeficiente de fricción? Primero tenemos que la normal es igual al peso por el coseno de 32. Por lo tanto, como la fricción es el coeficiente de fricción por la normal, sería multiplicar eso por el coeficiente de fricción. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿Y cuál es el trabajo entonces debido a la fricción? Vea que la fricción va en contra del desplazamiento. Entonces va a ser negativo. Va a ser entonces el peso por el coeficiente de fricción por el coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Y eso cuánto nos da entonces? Esto nos da un trabajo de menos 74,8 julios. Entonces, si tomamos eso en cuenta, aquí ya no serían 168,6, sino serían 168,6 menos ese trabajo. Y eso me da un trabajo total de 93,80 julios. ¿Ok? Por lo tanto, esa rapidez inicial
esa rapidez final sería diferente. Sería una rapidez un poco menor, de 3,23 metros por segundo. ¿Alguna duda de este ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Preguntas? Sí, no, más o menos. Profe, ahí, digamos, el trabajo de la gravedad y el de la fricción, la masa iría negativa por decir así, por donde está la componente, ¿verdad? De ¿Cómo la por la fuerza. No. No, Vea que la fricción va en contra del desplazamiento. Sí. sí. Y el peso, vea que va a tener una componente que es en contra del desplazamiento. ¿Me sigue? Ah, ok, ok. Sí, sí. Sí. Si el bloque se mueve para abajo, la fricción sería hacia arriba. Y el peso, entonces la fricción también tendría un trabajo negativo. Pero el peso, como el bloque ahora se mueve para abajo, vean que el peso tendría una componente en la misma dirección. Sí. Carlos. Sí, sí. Entonces, en ese caso, el trabajo del peso, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Y ahí sería positivo, ¿no? Sería positivo porque va en la misma dirección, ¿correcto? Ah, ok, gracias. Ok, con gusto. Bueno. Vamos a ver este otro ejercicio. Un vehículo de 1.200 kilogramos viaja sobre una superficie horizontal a 66 kilómetros por hora. Cuando golpea un resorte enrollado horizontalmente y es llevado al reposo una distancia de 2,2 metros. ¿Cuál es la constante del resorte? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Primero, ¿cuáles fuerzas que actúan sobre el vehículo realizan trabajo? La que está impulsando el vehículo, ¿qué sería? La del motor o la inercia. Podríamos decir que el vehículo viene por inercia, o sea, no tiene, el motor no está haciendo nada. ¿Ok? Podríamos tomarlo de esa manera. Y que la fricción tampoco está haciendo nada. Entonces la inercia no sería una fuerza que está aplicando un trabajo. No, porque vea que la inercia no es una fuerza.
como tal. ¿Ok? La inercia no sería una fuerza como tal. Aquí nada más vamos, bueno, vamos a suponer un caso ideal. Y vamos a decir, ok, aquí tenemos un resorte. Y viene el automóvil, entonces acá. Vamos a hacer un automóvil ahí. Bastante feo. Parece más un chancho que un automóvil, pero bueno. ¿Se entiende? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, entonces viene el carro hacia acá. Y aquí yo voy a omitir que tenga fricción. Voy a decir que la fricción es 0. Y entonces, ¿qué otra cosa vamos a decir? Bueno, no tiene fricción, pero sí tiene una velocidad. O sea, tenemos una energía cinética inicial, que sería la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. Después viene, choca contra el resorte y el resorte entonces va a ejercer o va a estar ejerciendo una fuerza contraria al movimiento del carro. Sí. Va a empujar el carro hacia la derecha. Mientras ese resorte se va comprimiendo. Y nos dicen que lo que se comprimió el resorte son 2,2 metros. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar esto? Dicen que aquí, entonces, está en reposo. O sea, la energía cinética que va a tener ahí va a ser 0. Porque ya no tiene velocidad. Como solo hay una fuerza, que sería la fuerza del resorte, entonces vamos a decir que el trabajo total sería el trabajo debido al resorte. Y esto es igual a el cambio en la energía cinética. Este trabajo debido al resorte va a ser menos. Bueno. Va a ser entonces negativo y va a ser igual a la suma de la fuerza del resorte, que es un medio de K por X, etcétera, etcétera. Pero hagámoslo de otra manera. Como el resorte es una fuerza conservativa, entonces lo podemos ver que es menos el cambio en la energía cinética. En la energía potencial del resorte. ¿Ok? Al inicio el resorte no tenía energía potencial y al final entonces va a tener una energía potencial de un medio de K, que es la constante del resorte, por X al cuadrado. ¿Me siguen?
Compañeros, compañeras. Y eso es igual al cambio en la energía cinética. O sea, la final es 0 y la inicial es masa por la velocidad inicial al cuadrado entre 2. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Profe, no sé si podría volver a repetir esa última parte, por favor. ¿Qué última parte de dónde? De lo que acaba de escribir. Ok, la energía, vamos a ver que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial del resorte. Sí. En otras Sí. palabras, va a ser un medio de la constante del resorte por la posición inicial del resorte, ¿verdad? Al inicio, ¿cómo estaba el resorte? ¿Cuánto se había comprimido antes de que el carro chocara? 0. Ok. ¿Y cuánto se comprimió después de que el carro chocó? 2,2 metros. Correcto. Entonces, vamos a decir que esa es la energía potencial final y esa es la energía cinética inicial. Entonces, el menos se me cancela con el menos, el 1/2 con el 1/2, y me queda entonces que la constante del resorte va a ser igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre la posición o el desplazamiento en el resorte al cuadrado. Sí, ¿cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Bien, profe, lo que a mí todavía como que medio me cuesta es como distinguir las fuerzas conservativas. Ok, fuerzas conservativas. El peso, la eléctrica, la magnética y la del resorte. Pero no estamos viendo ni eléctrica ni magnética en este curso. Entonces, conservativas se le asocia una energía potencial. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí. Igual este ejercicio se pudo haber resuelto de otra manera. Voy a olvidarme de esas fuerzas. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacerlo con conservación de la energía. Nada más voy a dejar el resultado final. Entonces, vamos a ver. La energía potencial final más la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Como no existen fuerzas externas, no hay fricción, no hay fuerza del motor, ni nada de eso.
entonces la energía se conserva. Sí, Sí, profe. ok. Vamos a ver. Entonces, antes de que toque el resorte, ¿cuánta energía potencial tiene? 0, porque vea que el carro nunca se ha movido del nivel de referencia. Sí, y no tiene potencial ni de resorte ni potencial elástico. ¿Qué más sabemos? En el punto final, ¿cuánta energía cinética tiene? Compañeros, compañeras. 0, Sí. porque no tiene velocidad. ¿Cuánta energía potencial tiene aquí? Al final. Un medio de K por X al cuadrado. ¿Cierto? ¿Y cuánta energía cinética tiene al inicio? Aquí. Compañeros, compañeras. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Lo ven? Sí. ¿Cuál de los dos métodos les pareció más fácil? De entender. Yo creo que este último, profe. O Este sea, es como último. por la ley de la conservación, ¿verdad? De la Sí, energía. correcto. Ok, porque sí, como en uno de los videos de la cátedra, creo que la profe Natalia, creo, Ajá. decía que podría ser como más fácil realizarlos de esta manera, pero si entendíamos bien, creo, la teoría, algo así. Sí, Como que era recomendable. sí, correcto. Por eso fue por lo que yo se los di de las dos maneras. Ahí sería bueno que repasen el video en esta parte como para que entiendan bien las dos, digamos, los conceptos que hay detrás, porque con el ejercicio llegamos a lo mismo y lo resolvemos de igual manera. Nada más que conceptualmente son diferentes las dos resoluciones. ¿Me siguen? ¿O no? A ver. Ok, y la velocidad la tenemos que pasar a metros por segundo. Entonces sería 66 entre 3.6 y eso me da 18,3. Eso serían 18,3 metros por segundo. Por lo tanto, sería 1200 por 18,3 metros por segundo al cuadrado entre 2.2 metros elevado al cuadrado, y eso me da una constante del resorte de 83.030,6 newton por metro. ¿Preguntas?
¿Dudas hasta acá? Profe, en todos los ejercicios se puede aplicar la ley de la conservación de la energía. Sí, ¿O depende del ejercicio? Ah, ok, ok. a menos que le pregunten un trabajo, ¿verdad? Ok, Si le preguntan por el trabajo, entonces tenemos que hacerlo con el trabajo. Trabajo es igual a fuerza, al producto punto de la fuerza con el desplazamiento. ¿Ok? Igual lo podemos ver como vectores o como queramos. Con los, ¿verdad? Yo prefiero no verlo tanto como vectores porque no están tan acostumbrados, pero sí se podría hacer así. ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver. Si quieren, vamos a un receso, que ya son las 6. Y ahí vamos a trabajar algunos otros ejercicios. Un momento. Ok, continuamos entonces ya después del receso. Igual mantengo el video apagado porque como no está respondiendo muy bien la computadora, igual, ¿verdad? Siempre, a veces me molesta un poquillo. Entonces, aquí dice que la fuerza sobre una partícula varía como se muestra en la figura. ¿Cuál es el trabajo realizado por esa fuerza al mover la partícula a lo largo del eje X de 0 a 10 metros y de 0 a 15 metros? ¿Cómo podríamos encontrar el trabajo? Si tenemos una gráfica de fuerza con distancia. Compañeros, compañeras. Recuerden que el trabajo es, ¿verdad? Toda la suma de todas las fuerzas, producto punto, cada distancia. En este caso sería d de x. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Sí. Ok, por lo tanto, como es una integral, habíamos dicho que cuando les expliqué eso de integrales, que yo lo puedo ver como el área bajo la curva. Por lo tanto, acá, yo podría decir acá que el trabajo en ese pedazo va a ser igual a base mayor, que serían 10, más base menor, que esto vamos a alinearlos por acá. Sería más o menos este. Y este sería más o menos aquí. ¿Ok? Entonces, esto va a tener de base menor 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Esto mide 4. Sería de 3 hasta 7. De 3 a 7 son 4. Base menor más base mayor por altura, que altura serían 400, entre 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Hoy estoy yendo un poco más rápido. No sé si lo han notado. Más que todo es para hacerles más ejercicios.
Entonces aquí estamos diciendo que son 2800 julios, perdón. 2800 julios. ¿Y cuál sería el trabajo de esta otra parte? Compañeros, compañeras. Bueno, 5 más 2 por menos 200 entre 2 entonces sería 5 más 2. Ajá, por menos 200 entre 2. correcto. Y eso va a tener entonces de menos 700 julios. Un trabajo. De aquí. Bueno, es 1,5, 2. Ahí podríamos, bueno, si eso lo seguimos aquí recto, yo diría que sí es una base menor de 2. Ujú. Ok. Entonces sería aproximadamente menos 700 julios. Por lo tanto, el trabajo total desde 0 hasta los 15 metros sería de 2100 julios. Ahí para que tengan una referencia, digamos, en cuanto a gráficos. Ok. Ahí les dejo esos otros para que los trabajen un poco, ¿verdad? Un poco más de gráficos y cosas por el estilo. Ahorita, bueno. Este es interesante, pero si quieren, no sé por qué este siempre me gusta hacer. Ese de acá. ¿Ya alguno lo vio? ¿Cómo se resuelve? Compañeros, compañeras. ¿Alguna idea? No, nadie. Vamos a preguntarle a alguien. Andy, ¿alguna idea? No, yo hasta ahorita lo estoy haciendo. Estoy acomodando los datos para poder hacer. No lo había hecho antes. Ok. Qué buena respuesta. No sé, Jimena, ¿alguna idea de cómo empezarlo? Matías, Brenda, Profe, ¿no tiene que ver algo con la energía potencial? ajá. Hasta ahí llega mi aporte, la verdad. Ok. Bueno, vamos a trabajar este y vamos a decir entonces que la energía mecánica inicial
es igual a la energía mecánica final. Porque no nos dicen que hay fricción, ni hay rozamiento con el aire, ni hay fuerzas externas ahí aplicadas. ¿Ok? En otras palabras, la energía potencial más la energía cinética inicial son iguales a la energía potencial más la energía cinética final. Sí. Compañeros, compañeras. Ahora, aquí al inicio, ¿qué velocidad tiene el esquiador? 0. Entonces la energía cinética inicial es Nula. 0, correcto. Ahora, en este otro punto, vamos a hacer el mismo análisis. Pero primero, antes de resolver el ejercicio, ¿dónde quieren poner su nivel de referencia? ¿Dónde quieren poner la energía potencial igual a 0? Lo puedo poner a la mitad del círculo, lo puedo poner abajo, ¿verdad? El nivel de referencia. Puedo poner el nivel de referencia por acá. ¿A dónde lo quieren poner? En la mitad del círculo, quizá. En la mitad, para que sea más simple. Sí, sí. Entonces, ¿cuánta energía tiene al inicio? ¿Cuál sería la energía potencial de este al inicio? Masa por gravedad por altura. ¿Y cuál es a qué altura se encuentra? A la altura del radio del círculo. O el radio de la esfera, mejor dicho. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora, ¿cuánto mide esta altura acá? Que es cuando deja la esfera. ¿Cuál sería esa altura? Aquí, ¿cuánto es esa altura? ¿Cuánto? Vea que aquí yo formo un triángulo. La hipotenusa mide R, entonces ¿cuánto mide esta altura? El seno del ángulo. ¿Seno o coseno? Coseno. Vamos a ver, ¿cuál es el coseno de cita? Ah, ok, sí, sí, sí. Ahí lo había tomado mal. Sí, 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 ahora sí entendí. Sí, sí. y ahora sí. Ok, Es que yo tomé como la línea horizontal, pero en realidad es la vertical. Es la adyacente, ¿no? correcto, es esta adyacente. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, ya tenemos la altura. Y tenemos también una velocidad. Porque aquí él va a llevar una velocidad que lo va a tirar hacia allá. ¿Cierto? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Entonces, para tomar esa velocidad, ¿por qué no hacemos un diagrama de cuerpo libre aquí? Y metemos fuerzas. ¿Cuáles fuerzas tenemos? ¿Tenemos una normal o no? El peso. Sí. El peso, excelente. ¿Y qué otra tenemos? Vean que ya no tenemos más fuerzas. O si hay más fuerzas. No. Ok. Vea que él va a tener una aceleración en este sentido y va a tener una aceleración centrípeta porque se está moviendo hacia el centro del círculo. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Aquí el ángulo, ese ángulo son alternos internos. Entonces ese ángulo mide lo mismo. Cita. Por lo tanto, voy a hacer acá un sistema de coordenadas donde esta va a ser una y esta va a ser el eje Y. Este es X y este es Y. Sí. Compañeros, compañeras. A eso le voy a llamar aceleración tangencial y esta va a ser una aceleración centrípeta. Entonces, suma de fuerzas en Y. Bueno, suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración centrípeta. Por aceleración tangencial, porque estoy en X. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Y cuáles fuerzas tengo en X? mg por el seno del ángulo. ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. ¿Y qué pasa con la suma de fuerzas en Y? ¿Cuáles fuerzas tengo en el eje Y? La normal Ajá. y a ver, el MG seno. cos de teta. ¿Perdón? Ah, ¿Qué, MG Juan? cos de teta. Por el coseno. Mm, Ujú. Y eso es igual a a masa por aceleración tangencial. Por aceleración centrípeta. ¿Cierto? ¿Y la aceleración centrípeta cómo la puedo ver? Como la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ahora nos están diciendo esto. Dejará el esquiador la esfera. O sea, el esquiador en ese punto está tocando la esfera. Compañeros, compañeras. En ese punto, Creo que sí, ¿no? si deja la esfera, Ah, si deja la esfera ya no la estaría tocando. y si no la toca, No hay normal. excelente. Ah, bueno, y este es un negativo porque vea que va hacia el centro. Este se me va con este. La masa se me va con la masa. ¿Y qué me queda? De esta segunda ecuación. Que la velocidad al cuadrado va a ser igual a ¿quién? Mm, lo que quiero. Que por Sí, cos de R. teta por R. Mm, Ok. Entonces, vean que esta velocidad al cuadrado la puedo cambiar. ¿Y qué me queda? ¿Sí o no? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿O ya los dejé botados? ¿En algún paso? Profe, lo que hizo fue sustituir, ¿verdad? La La v velocidad al cuadrado, cuadrado. correcto. Ah, ok, ok. Sustituir la velocidad al cuadrado por lo que vale en esta fuerza. ¿Y qué pasa ahora? Esto lo cancelo con esto y lo cancelo con esto. Sí. Jimena, ¿se quedó perdida en algún lado? No, profe, gracias. Ok. ¿Los demás cómo van con el ejercicio? Y 1 más 1/2. 3 medios. Entonces esto de acá, ya lo sumé. 2/3 cos de esa cosa. Correcto. Entonces, ¿cuánto les da ese ángulo? Ah, 48,2 grados. Ok. Mm, ¿Se esperaban eso? ¿O no?
No, profe, ni idea. Que sin tener un solo dato lográramos resolver un ejercicio. Así, sin conocer nada de nada. ¿Ok? Bueno, en caso de que haya fricción, vea que acá la energía cinética final sería menor. Voy a tener menos energía cinética al final, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Porque aquí le tendríamos que agregar el trabajo de la fricción. Y este valor es negativo. ¿Me siguen? Bueno, vea. Profe, eso es porque la fricción no es conservativa. Correcto. Entonces significa que aquí voy a tener que sumarle un número negativo. Eso significa que este número que me da acá sería un número más pequeño. Y si es un número más pequeño, ¿qué va a pasar con este ángulo? Ese ángulo va a ser más grande. O sea, no va a dejar el círculo en ese punto, sino va a dejar el círculo o la esfera, mejor dicho, por acá. ¿Ok? Así que el ángulo va a ser mayor. Sí. Eso simplemente, digamos, no nos dice a dónde, no nos preguntan en qué ángulo, pero sí sabemos entonces que el ángulo va a ser mayor porque la fricción va a evitar que agarre suficiente velocidad para dejar la esfera. ¿Ok? Entonces eso es como para resolver la parte B. Ahora bien, ya para terminar la clase, no sé qué tipo de ejercicios quieren que hagamos. Ustedes me dicen que me detenga en alguno de estos. Podría ser otro con resortes. Alguno con resortes, ¿como cuál? Como este. Sí, puede ser, sí. Sí. Para que no quede totalmente vertical ni horizontal, sino que quede inclinado el resorte. Bueno, nos dice este, por ejemplo, un resorte con constante de 75 newton por metro tiene una longitud en equilibrio de 1 metro. El resorte se comprime a una longitud de medio metro y una masa de 2 kilogramos se coloca en su extremo libre. O sea, significa que de acá a acá, hasta que el resorte deje la masa, hay medio metro. ¿Ok? Sobre una pendiente sin fricción que forma un ángulo de 41 grados con respecto a la horizontal.
Después se libera el resorte y nos preguntan si la masa no se une al resorte, ¿cuán alto sobre la pendiente se moverá la masa antes de llegar al reposo? Y B, si la masa se une al resorte, ¿cuán alto sobre la pendiente se moverá la masa antes de llegar al reposo? Y después hacerlo con ¿cómo es que se llama? Con fricción. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo primero sin fricción. Siempre en todo ese tipo de, ¿cómo es que se llama? De ejercicios, tenemos que poner un nivel de referencia. ¿Dónde quieren poner ustedes el nivel de referencia? Compañeros, compañeras. En el suelo, acá. Quieren poner el nivel de referencia acá. ¿Dónde? En el suelo. Aquí. Sí. Ok, pongámoslo ahí entonces. Entonces, este bloque va a llegar, vamos a decir, hasta un punto aquí. Voy a ponerlo en la pura esquina nada más para que sea más fácil de utilizar. Ok. No, igual no nos dicen qué tan largo es este plano. Entonces ahí lo podemos sacar. Veamos acá. Entonces, en el punto voy a llamar a alguno un punto A y al otro le voy a llamar el punto B. Por lo tanto, como no hay fricción ni nada de eso, la energía mecánica se debe conservar. Entonces, la energía mecánica en A va a ser igual a la energía mecánica en B. ¿Y en A qué energía mecánica tiene? Vea que el resorte está estirado. Y también tiene una altura. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Y en B, ¿qué energía tenemos? Aquí está en el reposo, entonces no tiene energía cinética. Y en B, ¿qué energía tenemos? Las finales de esas. Suave porque Ah, no está unido al resorte. voy. ¿Sería solo potencial, profe? Solo potencial. Mm. Gravitacional, porque la del resorte también es potencial. Sí. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuánto sería YA? Ven que esa altura de acá sería 0,50 por sería por el seno de 41.
¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? ¿Con esos datos o no? Sí, profe. Ok. Y entonces de aquí, para despejar YB, la altura a la que llega, tendría que pasar a dividir la masa por la gravedad. Entonces sería 2 por 9.8. Y de esa manera, entonces encuentro cuánto sería la altura a la que llega en el punto B. ¿Ok? ¿Y eso cuánto les da entonces? Al medio 0,80. Sí, 0,81 metros. Ya redondeado. Entonces, ese es el punto más alto al que llegó. Medido desde este nivel de referencia. Sí. Si lo quieren medir desde acá, entonces habría que quitarle este pedazo. ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué va a pasar si se queda unido al resorte? O sea, que el resorte se va a estirar para sostener la caja. Entonces, vean que de acá a acá vamos a tener una distancia X. Entonces, eso hay que considerarlo. Significa que en el punto B, para hacer la parte B, ¿verdad? Del ejercicio, en ese punto vamos a tener también energía del resorte, o sea, un medio de la constante del resorte por un x2 al cuadrado, donde ese es x2, lo que se está moviendo más allá del resorte. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Bueno, esto todavía no lo voy a quitar. Acá, entonces yo tengo que jugar un poco con la geometría. Entonces yo sé que este pedazo mide x2. Y vean que eso yo lo puedo jugar con esta altura. Entonces, yo sé que YB es igual a, bueno, no, despejémoslo de ahí mejor. YB es igual a 1 metro por el seno de 41 más x2 por el seno de 41. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, yo la verdad me perdí un poquillo, ¿no podría repetir? ¿A dónde se perdió? Eso del cálculo de la altura TV. Ok. Vamos a verla acá. Voy a borrar un poco todo este montón de cosas que tengo para mostrárselo mejor. Entonces, la caja llegó aquí. ¿Cuánto mide eso? No sé. Sí, Sí, profe. entonces vea que a eso yo le llamo YB. Cuando el resorte está en su punto original, va a llegar hasta acá. Aquí el resorte está normal, sin empezar a estirarse. Sí, Sí, profe. ¿cuánto mide esto de aquí a aquí? ¿Cuánto mide el resorte original? Ah, 1 metro. 1 metro. Entonces eso mide 1 metro. Eso significa que esta distancia de acá va a ser 1 metro por el seno de 41. Sí, compañero. Ah, sí, ya ahora sí. Sí. Y esta distancia de aquí a aquí, yo le llamé x2. Entonces, este pedacito de acá, acá, va a ser x2 por el seno de 41. Sí, compañero. Sí, profe. Entonces de ahí yo tengo que lleve mide esto. Ah, sí, ya ahora sí. Ya ahora sí me quedó claro. Y ahora sí le quedó claro. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Entonces aquí yo voy a decir que eso va a ser igual a mg por yb más 1/2 de la constante k multiplicado por ¿quién? Por x2. Pero x2 va a ser yb
menos 1 por el seno de 41 entre el seno de 41. ¿Ok? Este va a ser entonces el valor de X2 despejado. Y de ahí, entonces tendríamos que despejar cuánto vale YB. O sea, hacemos la multiplicación de esto por el primero y eso por el segundo. Y después sacamos al factor común YB. Y una vez que sacamos al factor común YB, entonces lo despejamos. Y así encontramos cuál va a ser la altura a la que va a llegar si la caja se queda pegada al resorte. Ok, eso significa que el resorte ahora se va a estirar. Y va a seguir pegado a la caja. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, nada más que en 3 minutos y escribiendo aquí con este mouse, no creo que logre despejar ese YB. Eso se los dejo a ustedes de tarea. Y si tengo fricción, entonces, vean aquí ustedes que cuando se mueve, va a ser un valor X3 que se estaría moviendo con fricción. Entonces tendría que hacer algo similar a esto. Y el trabajo debido a la fricción va a ser igual a X3 negativo, ¿verdad? Que es la distancia, por la normal, que sería mg por el, vamos a ver acá tengo la normal, entonces sería mg por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y este X3, entonces ustedes lo pueden encontrar, ya sea si se suelta el resorte o si, o aún estando en el resorte. Y esto, entonces se le agregaría este valor de acá. Yo tendría que ponerlo a este lado. Porque es la energía que tengo, ¿verdad? Pierdo esta energía y esa es la energía que me queda, que sería la energía en B. Eso tendrían que desarrollarlo ahí ustedes un poco. Se los dejo así para no quitarles más tiempo de la cuenta. ¿Ok? ¿Qué les pareció entonces? Hicimos bastantes ejercicios. ¿O todavía podemos hacer más? ¿O cómo sintieron la clase de hoy? Súper bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces la otra semana ya vamos a empezar a ver conservación del momento y colisiones. ¿Quieren que tengamos 2 clases o solo una?
Vamos a ver, si votan por la primera opción, tendríamos las 2 clases. Y si votan por la segunda, tendríamos solo el jueves. Hay más que todo como para decidir algo para la otra semana. La primera opción son las 2 clases y la segunda solo el jueves. Bueno, Profe, yo no voto, yo me voy por tiranía la mayoría. ok, entonces, bueno, me dijeron que la otra semana tengamos las 2 clases. ¿Mm? Sí. Ok. Entonces, nos vemos la otra semana, el martes. Cualquier cosa. Ujú. Profe, una duda rápida, sí, el movimiento circular entra al examen corto. La parte de fuerzas con movimiento circular, sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, digamos, sí va a ser parte del examen corto, ¿verdad? Ok, Por eso también quise hacer esa de la esfera para que repasaran un poquito la parte de movimiento circular. Ujú. listo, profe. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Buenas Bueno, noches. nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, con Buenas noches, gusto. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Buenas noches. Ok, buenas Entonces, profe, noches. Bueno, me despido de los que están viendo el video.